ahora. Ok, muchas gracias. Y también voy a compartir los diapositivos aquí en un momentito. Okay. Ok, y... Ok, ¿pueden ver la pantalla que dice la palabra crece discípulo? Sí, Sí. sí se ve. Excelente, excelente. Entonces, bienvenidos a todos a este curso, La Palabra Crece Discípulo. Esta noche vamos a hablar un poco sobre el contenido de este curso. Vamos a hablar un poco sobre Academia Cristo y vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios juntos. Entonces, algunas notas, pues, la lección 1, que es un discípulo. Algunas notas, si tienen problemas con el audio, a veces tienen que hacer clic donde dice llamar a través del audio del dispositivo. Y si todavía usted tiene problemas con el audio, puede salir de la reunión y ingresar de nuevo, y a veces esto ayuda a solucionar problemas. También les voy a pedir un favor. Si pueden, por favor, mantener en mudo sus micrófonos cuando usted no está hablando, para que todos puedan oír. Esto nos va a ayudar a todos a escuchar bien el que sí está hablando. Pero con toda confianza, cuando quieren aportar, sí, pueden encender el micrófono para aportar. De hecho, pues tenemos 20 participantes, excelente. Entonces, si quiere aportar, si tiene alguna pregunta o duda, por favor, usen la cosa para levantar virtualmente la mano. Entonces, si pueden, por favor, usar esta cosita para levantar virtualmente la mano. Ok, un poco sobre yo. Yo tengo el privilegio de ser su profesor en este curso. Me radico aquí en Quito, Ecuador. Yo vivo cerquita al profesor Nathan Schulte. Tal vez algunos de ustedes hayan tomado un curso con el profe Natán. Nosotros estamos aquí en Quito, Ecuador. Yo tengo como unos 6 meses aquí. Antes servía como pastor. Pues casi tengo 8 meses aquí. Antes servía como pastor en una congregación en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Pero es un honor para mí estar aquí con todos ustedes esta noche y durante el transcurso de esta clase. Pero lo que me gustaría más es escuchar desde ustedes. Entonces, vamos a tomar un poco de tiempo esta noche para hacer una presentación. Entonces, yo voy a pedirles a cada uno a presentarse y por favor, díganos de dónde es usted, un poco sobre usted y decirnos, por favor, si usted ha tomado un curso antes o si es su primer curso con nosotros. Entonces, vamos a comenzar con Bernie. Bernie Rodríguez, adelante. ¿Sí? Gracias, buenas noches. Mi nombre es Bernie Rodríguez Castro. Yo vivo en Costa Rica, en el Caribe de Costa Rica, donde se llama básicamente Limón, la provincia de Limón de Costa Rica. Yo he estado en varios cursos de Academia Cristo, creo que este es el número 12. Y yo trabajo como médico pediatra en este país. Y de hace un tiempo estoy aprendiendo de Jesucristo. Y este curso me parece sumamente interesante porque lo que yo quiero básicamente es ser un servidor, discípulo de Jesucristo. Les bendigo y les agradezco por el tiempo y la enseñanza que me han ofrecido en Academia Cristo todo este tiempo. Excelente, muchas gracias, Bernie, y bienvenido. Abel Villanueva, adelante. Abel. Bien, buenas noches una vez más, profesor, y con todos los que participamos.
Mi nombre es Abel Villanueva Taipe. Vivo en Huancayo, región Junín, que es la parte, la sierra central del Perú. Estoy participando en Academia Cristo, ya llevo algunos cursos y muy interesante, muy bueno, ¿no? Y mi deseo es seguir aprendiendo y concluir los cursos. Muchas gracias, profesor. A usted, gracias. Y tenemos Ada. Ayúdame por favor con la pronunciación. Ada, Ada, Ada. Ada, pastor. Ada, muchas gracias, Ada. Adelante. Buenas noches, pastor. Bueno, yo llevo ya varios cursos de Academia Cristo, ¿no? Soy de Perú, radico en Indiana, en su país, y bueno, estoy muy feliz de Academia Cristo porque realmente he llegado a conocer la palabra de Dios, porque yo tenía mucha confusión. Yo era católica, ¿no? Y había mucha confusión en la religión. Realmente ahora estoy aprendiendo bastante y tratando de terminar el primer nivel de Academia Cristo. Me faltan 3 cursos para acabar. Excelente, muchas gracias. Y David González, adelante. Buenas noches, ¿qué tal? Dios los bendiga. Pues mi nombre es David González Cortés. Vivo aquí en la ciudad de San Luis Potosí, en México, y tengo 25 años. Es la segunda vez que tomo un curso con Academia Cristo. El primer curso que tomé fue las enseñanzas del Dios verdadero, y la verdad sí me gustó mucho, y pues aquí estamos otra vez para aprender. Excelente, bienvenido David, gracias. Y Dolores Sánchez, adelante, por favor. Gracias, pastor. Bueno, mi nombre es Dolores Sánchez. Mucho gusto a todos, hermanos. Bendiciones. Y yo soy de Guadalajara, Jalisco. Y este es mi como 7º curso. Ya he tomado varios cursos. Creo que el 7º. Y pues ahí continuamos contenta con lo aprendido. Gracias, muchas gracias. Una bendición tenerla aquí. Edna Belderraín. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Bueno, yo soy Edna Belderraín, soy de México, radico en Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, muy bonita, muchas flores. Es el 3er curso que tomo y bueno, ha sido muy revelador porque, como dijo mi compañero anterior, todo se ha aclarado y a pesar de que ha sido muy poquitos los cursos que he tomado, digo 2, este es el 3º, pues ya puedo tener la capacidad de un poco discernir o hacer una crítica constructiva, ¿no? O de alejamiento, que fue lo que hice de algunas religiones que, bueno, ahora veo que estaban equivocadas, ¿no? Y que estaban llenas de emociones, llenas de adicciones, llenas de cosas que le quitaban y le ponían a la vida. Entonces, bueno, muy agradecida con Academia Cristo y espero seguir aquí mucho tiempo más. Gracias. Excelente, mucho gusto y bienvenida. Erasmo se unió en la mañana y ahora en la tarde. Excelente, adelante Erasmo. Muchas gracias, querido pastor. Muy buenas noches, tanto hermanos presentes. Yo soy de Bolivia, nacido en provincia de los Andes, una comunidad indígena originaria. Bueno, pues he estado ya, soy participante de Academia Cristo, entonces pues quedo muy bendecido con las clases y estoy refortaleciendo
mi fe y con todas las enseñanzas de Academia Cristo, y también estoy contentísimo, ¿no? Porque algunas cosas donde yo asistía a una iglesia no llevaban ciertas cosas por decir, no daban tanta importancia a la última cena, el bautismo, eso no tomaban en cuenta, y entonces yo por eso, esto me ha dado o sea que también me ha interesado mi vida familiar, como también lo espiritual. Y eso quiero agradecer a Academia Cristo, y estaremos siempre bendecidos, y me gusta estar pasando clases con ustedes, y tengo un grupo también donde yo estoy participando con muchos hermanos que solamente éramos 2, y de 2, 4, y ahora somos 30. Y una bendición, pastor. Gracias a la academia, por eso yo siempre valoro, y entonces, y es la Biblia, es lo que más nos enseña. Y gracias al Señor Jesucristo por esta bendición, a ustedes, queridos hermanos, pastores misioneros. Muchas bendiciones, y sigamos, por favor, también les ruego, síganos instruyendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Erasmo. Muchas gracias. Y Oel Nogales, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches a los compañeros presentes. Mi nombre es Joel Nogales. Soy de Bolivia. Este ya es mi segundo curso y la verdad ha sido de mucha bendición para mi vida porque he aprendido esta doctrina, ¿no? Que está basada 100% en la Biblia, y ha sido de bendición en mi vida. Y espero seguir aprendiendo cada vez más de la palabra del Señor y así también compartir lo que he aprendido. Excelente, muchas gracias. Y John Flores, adelante. ¿Sí me escuchas? Sí, lo escucho ok. bien, gracias. Bueno, mi nombre es John. Es la primera vez que estoy haciendo un curso acá con la academia. Soy de Colombia, soy de la ciudad de Bucaramanga, y ahorita trabajo como coordinador logístico con una empresa en Estados Unidos. Obviamente aquí desde Colombia, entonces trabajamos como intermediarios con transportistas y he estado buscando una iglesia bíblica aquí en mi ciudad, pero no he encontrado. Pero buscando ahí en las redes, me encontré con Academia Cristo, y pues, estoy entusiasmado de empezar el curso y aprender más de la doctrina bíblica. Entonces, muchas gracias por este trabajo que están haciendo, y estoy entusiasmado con esta oportunidad. A usted, John, muchas gracias. Y José Chaufla, de Ecuador, adelante. José Chaufla. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, pastor, yo soy de Ecuador. Me gusta aprender para poder seguir adelante, mi hermano, pastor. Excelente, Gracias. muchas gracias, señor José Chaufla. Y tenemos Mario. Mario, adelante. Buenos días, profesor. Buenos días con todos los compañeros. Gracias. Yo soy de Lima, Perú. Y bueno, este es mi tercer curso. Gracias, estoy aprendiendo un poco más la palabra de Dios por mediante Academia Cristo, y estoy muy gustoso aprendiendo. Gracias, profesor. A usted, Mario, muchas gracias. A mí me encanta el pollo a la brasa de Lima. Pero muchas gracias por estar aquí. Nicolás Pacori, adelante. Aló, profe, buenas noches. Aló, buenas noches. Acá te saluda Nicolás Pacore de Perú, de Juliaca. Excelente, gracias por estar aquí. Y Melgaro Vanegas García.
Melgaro, adelante. Hola, muy buenas noches a todos, pastor, mucho gusto y a todos los hermanos presentes aquí en este curso. Bueno, mi nombre es Melgaro Vanegas y yo soy de Nicaragua, en el municipio el departamento de Jinotega. Pues yo conocí a la Academia Cristo llevando el curso autodidáctico, que son 3 cursos, que es Introducción a la Biblia y los otros 3. Y ahorita actualmente pues estaba intentando entrar en un curso que fuera en vivo y gracias a Dios he logrado entrar desde el mes pasado. Ya estoy llevando 3 cursos, gracias a Dios, y voy aprendiendo mucho y le agradezco mucho a la Academia Cristo. Muchas gracias y bendiciones a todos. A usted, gracias. Y Karen Quintero. Buenas noches, profesor, compañeros. Bueno, mi nombre es Karen Quintero, soy de acá de la ciudad de San Juan, en Colombia, San Juan Bolívar. Bueno, con este ya llevo varios cursos con Academia Cristo. Quiero contarles que a veces las redes sociales, uno se entretiene mucho con las redes sociales, pero yo un día estaba en ella y lo mejor que pude haber encontrado fue el anuncio de Academia Cristo. Me llamó mucho la atención, tomé el curso que se toma para iniciar los cursos en vivo y es lo mejor que me ha podido pasar, la verdad, que estoy muy agradecida con Academia Cristo porque sigo aprendiendo cada día más acerca de la palabra, de la sola escritura, de la verdadera palabra de Dios como debe de aplicarse a nuestra vida realmente, y creo que sigo creciendo espiritualmente gracias a Academia Cristo. La verdad que Dios los bendiga a todos. Son un gran equipo, todos los profesores con los que he estado, entonces estoy muy agradecida con Academia Cristo. Muchas gracias, Karen. Y tenemos Reinel. Adelante, Reinel. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Compañeros, mi nombre es Reinel Durango, soy de la ciudad de Medellín, en Colombia. Ya este es como el 6º curso con Academia Cristo. Contento, hago parte también de la Iglesia Cristo aquí en Colombia. Y bueno, feliz de estar nuevamente con usted, profesor, que fue el primer profesor que me recibió en el primer curso. Y contento porque en estos días lo vamos a tener pronto aquí en Colombia, ¿no? Por ahí me dijo el pastor Henry. Dios permite, sí, Dios permite. Muchas gracias, Reinel. Y Ana Lucía, ¿desea presentarse, por favor? Ana Lucía Tobal Ruiz. Ana Lucía, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, profesor. Disculpe la hora que entré, estaba un poquito ocupada. Yo estoy aquí, ya sigo cuantos cursos de la Academia Cristo, doy gracias a Dios por ustedes que nos enseñan cada día, nos guían con la palabra de Dios. Y les agradezco a todos ustedes. Y yo ya estoy como desde el principio que llegó acá a Ecuador con el profesor Felipe. Entonces yo estoy desde ahí con él, desde que llegó a Ecuador. Y doy gracias a Dios, a todos ustedes, y creo que todos los hermanos sigan adelante. Gracias, mi profesor. A usted una bendición tenerla aquí. Muchas gracias. Y señora Cruz, adelante, señora Cruz. Sí, buenas noches. Mi nombre es Abigail Cruz, soy de Puerto Rico. En mi país trabajo como profesora de educación especial para el Departamento de Educación de mi país. Y he tomado varios cursos y tomé algunos con usted y han sido muy edificantes para mí. Gracias a la Academia Cristo. A usted muchas gracias. Y Oliver, adelante. Bueno, saludos a todos, mucho gusto en escucharlos, conocerles ahí virtualmente. Yo soy Oliver, vivo en la ciudad de Guadalajara y tomé algunos cursos el año pasado aquí con Academia Cristo y pues estoy retomando para completar este discipulado 1 ahí poco a poquito, con muchas ganas. Gracias. A usted, gracias. Y Lady,
Con toda confianza me pueden corregir la pronunciación de sus nombres. Lady. Buenas noches, Lady. Lady, Yo soy de acá de Colombia. Estoy ahorita en Bogotá. Llevo desde el mes de abril estudiando con la academia en la aplicación. Siempre uno queriendo buscar más de Dios. Entonces conocí la aplicación y ya llevo con 3 cursos de academia. Y muy contenta por lo aprendido y son excelentes maestros. Dios les bendiga. Muchas gracias igualmente. Y Jorge Acosta. Jorge Acosta. Adelante, señor Jorge Acosta. O si Jorge está ocupado. Adelante, señor. Sí. Sí, buenas. Sí, muy buenas noches, caballeros, compañeros. Tengan muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Acosta. Vivo en Colombia, en un pueblo de la costa atlántica que se llama Sagún, Córdoba. Y estoy muy contento de aprender y quiero prepararme para difundir el santo evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesús. Muchas gracias por la oportunidad. A usted, muchas gracias. Y Santos Lucero. Muy buenas noches, profesor Matt y los compañeros. Algunos ya nos encontramos en otras clases. Me da mucho gusto saludarlos de nuevo hoy. Yo les saludo desde la ciudad de Guatemala, la tierra del Quetzal. Dios les bendiga y estamos listos para aprender algo nuevo. Muchas gracias. Igualmente, muchas bendiciones. Y Cameron, ¿desea presentarse, Cameron? Sí, hola, soy de Estados Unidos, en el estado de Minnesota, pero ahora estoy en Quito, Ecuador, como pastor dijo, y estoy feliz de estar con ustedes. Excelente, muchas gracias. ¿Y quién nos falta? Lo siento mucho, seguro he olvidado de alguien. ¿Quién no ha tenido la oportunidad de presentarse? ¿O hemos invitado a todos? Profesor, buenas noches. Yo me llamo Lidia Flores. Lidia, lo siento. Adelante, Lidia. Soy de Perú y estoy volviendo a estudiar el curso y estoy en Academia Cristo ya un año estudiando, profesor. Y me da gusto de volver a estudiar el curso con usted. Un gusto tenerla aquí. Muchas gracias. Y de nuevo, muchas gracias a todos por inscribirse en este curso y pasar un poco de tiempo esta noche estudiando este tema. ¿Qué es un discípulo? ¿Y qué significa ser un discípulo de Jesús? Vamos a seguir con una oración esta noche antes de comenzar nuestro estudio. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, mis pecados, los momentos en que he fracasado me dificultan tanto entrar en tu reino como que un camello pase por el ojo de una aguja. Pero en tu gran misericordia enviaste a tu Hijo Jesús para hacer posible mi salvación. Por su vida perfecta, muerte inocente y resurrección victoriosa, quitaste mi pecado, nuestro pecado, y abriste el reino de los cielos para nosotros y para todos los creyentes. Al comenzar este curso, en el que hablaremos sobre vivir como tus discípulos de Jesús, envíanos tu Espíritu Santo a través de tu palabra, para que podamos crecer en la fe y en el deseo de compartir a Jesús con los demás. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, vamos a revisar rápidamente la política para nuestras clases en vivo. Algunas reglas para ayudarnos a tener una clase suave. Simplemente pedimos respeto, por favor, llegando preparados, haciendo la tarea, viendo los videos que voy a compartir de antemano.
siendo puntuales, mostrando respeto a los profesores y a los otros compañeros y también en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias por haberlo hecho hasta este momento, especialmente pensando en el grupo de WhatsApp. Vamos a mantener este grupo exclusivamente para comunicación oficial con respecto al curso y la tarea. Es que a veces tenemos estudiantes quienes están en varios grupos de WhatsApp y si hay muchos videos y memes y otras cosas, puede llenar los celulares de los compañeros. Entonces vamos a usar el grupo de WhatsApp solamente para anuncios oficiales o preguntas sobre el contenido de la clase. También antes de comenzar nuestro estudio para esta noche, me gustaría revisar el currículo de discipulado. Hay 13 cursos en total y hay como 4 categorías. Hay 6 cursos sobre la Biblia. Hay 3 cursos sobre las enseñanzas de Jesús, como doctrinas y enseñanzas principales de nuestro Señor y Salvador. Hay 2 cursos sobre las doctrinas de otras iglesias y cosas que podemos ver a nuestro alrededor en el cristianismo. Y llamamos a estos 2 cursos identificación espiritual y legalismo. Es una gran bendición saber que hay la iglesia cristiana en todas partes. Demos gracias a Dios que hay hermanos y hermanas en la fe alrededor del mundo. Pero a la vez hay una triste realidad de que no todas las iglesias enseñan la sana doctrina. Y estos 2 cursos nos ayudan a ver las similitudes y las diferencias entre las doctrinas en las varias iglesias. Y hay 2 cursos, parte de esta serie, la palabra crece. El discípulo hace discípulos, pensando en el evangelismo y cómo podemos compartir las hermosas buenas noticias con los demás. Y también este curso que tenemos ante nosotros, la palabra crece, discípulo. Entonces, en este curso vamos a considerar las siguientes preguntas. ¿Qué es un discípulo? Y vamos a ver el espejo y hacer esta pregunta. ¿Soy yo un discípulo de Jesús? Y si soy un discípulo, ¿qué significa eso para mi vida hoy? Entonces, esta noche vamos a concentrarnos en la razón por la que tenemos el privilegio de ser un discípulo de Jesús. Y más adelante en el curso vamos a hablar sobre lo que significa ser un discípulo es para nuestras vidas. Y vamos a hablar sobre 5 hábitos de un discípulo. Y juntos vamos a tratar con la ayuda de Dios a desarrollar estos hábitos en nuestras vidas. Entonces, el contenido para hoy, unas preguntas para iniciar con este tema. ¿Por qué, pensando en Marcos capítulo 10, versículos 17 a 31, lo que ustedes han leído en la Biblia y también escucharon esta historia bíblica en el video, tomando en cuenta esta historia bíblica, ¿por qué Jesús invitó al hombre rico a seguirlo? ¿Fue porque él cumplió con la mayoría de los mandamientos? ¿Qué les parece? Sí, David, veo su... No. Sí, adelante, David.
Yo creo que lo invitó por la necesidad, ¿no? Que Jesús veía en el hombre, a pesar de sus riquezas y de que él dijo, ¿verdad? Que él había cumplido esos mandamientos desde su niñez, dice el hombre rico. Pero bueno, me atrevo a decir que nadie ha cumplido esos mandamientos en su plenitud. Entonces, por eso el Señor Jesús le dijo, ¿verdad? Que lo siguiera. Y le invitó, ¿verdad? Que dejara que diera sus posesiones y que lo siguiera. Bueno, es lo que yo. Sí, gracias David. Usted mencionó dos cosas importantes. No fue debido a su riqueza. No, Jesús no estaba pensando, este señor tiene mucha plata, entonces me sirve tenerlo como discípulo. No era por su riqueza. Y también David nos dijo que nadie puede cumplir perfectamente los 10 mandamientos. Ninguno de nosotros podemos hacerlo, cumplir perfectamente los 10 mandamientos. Entonces, si la verdad es que este señor, aunque pensó que cumpliera con todos los 10 mandamientos, pero entonces, aunque él pensó, él no, sabemos que nadie es perfecto, entonces él no cumplió los 10 mandamientos y no era debido a su riqueza. Entonces Jesús simplemente en su misericordia quiso llamarlo a este señor a ser su discípulo. Igual como Jesús en su misericordia nos ha llamado. No merecemos ser un discípulo de Jesús. No merecemos tener el don de la fe en nuestros corazones. No merecemos el perdón de Dios, pero tenemos estas cosas. Tenemos el privilegio de ser un discípulo, tenemos el perdón pleno de todos nuestros pecados, tenemos la fe en nuestros corazones simplemente debido a la gracia de Dios, a su misericordia. Entonces, la siguiente pregunta, ¿por qué estaban tan asombrados los discípulos a las palabras de Jesús? Entonces, si tienen sus Biblias, si pueden usar una aplicación en su celular o si tienen su Biblia, en 2 veces los discípulos se quedaron asombrados a las palabras de Jesús. Entonces, en el texto bíblico, dice en versículo, pues vamos a comenzar con versículo 23. Jesús miró a su alrededor y les dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más. Entonces, ¿qué les parece? ¿Por qué estaban tan asombrados? Reinel, adelante. Sí, Reinel. Sí, profesor, ellos estaban asombrados porque aparentemente este hombre se veía pues que cumplía todos los mandamientos, pero en sí Jesús reveló que en su corazón había pecado. Muchas gracias. Sí, y importante entender un poco del contexto de la cultura de ese entonces. Los judíos consideraban que la riqueza era una señal del favor de Dios. Entonces, es posible que incluso unos discípulos, pensaban que los ricos tenían más posibilidad de entrar en el reino de Dios por tener como esta prueba de ser bendecido con su riqueza. Entonces, como Reinel dijo, los discípulos están pensando, este hombre es un buen hombre, es un buen señor.
ha cumplido con la mayoría de los 10 mandamientos. No ha cometido adulterio. Si tiene esposa, es fiel a ella. No ha matado a nadie. Está muy bueno con sus padres. Y es rico. Entonces, es rico. Tal vez es que es una buena persona que está siendo bendecida por Dios. Entonces, los discípulos están pensando, si este Señor no puede entrar en el reino de Dios, ¿quién puede salvarse? Muy bien, entonces vamos a continuar con esta pregunta. ¿Cómo respondió Jesús a su pregunta? Cuando los discípulos se asombraron y preguntaron, ¿quién podrá salvarse? ¿Cómo respondió Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Sí, Dolores Sánchez, adelante. Ok, gracias. Aquí Jesús le responde que para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Muy bien. Si nadie va a entrar a más en el reino con base en su propia razón o con base en su propia fuerza, con base en sus buenas obras. No podemos hacerlo, es completamente imposible, pero con Dios sí es posible. Mediante Cristo. Sí, Cristo vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Cristo tomó el castigo eterno que merecemos en la cruz. Cristo resucitó para derribar el poder del diablo y de la muerte y del pecado. Y ahora, mediante la fe en Cristo, lo imposible es posible para nosotros. Y vamos a regresar a este concepto en un momentito. Vamos ahora a conectar estas preguntas a este concepto de ser un discípulo de Jesús. Entonces, ¿por qué podemos ser discípulos de Jesús? Si no es por nuestra fuerza, si no es por nuestras buenas obras, por nuestros méritos, por nuestras riquezas, ¿cómo podemos ser discípulos de Jesús? ¿Cómo es que podemos tener esta identidad y este rol? Porque creemos que Él entregó su vida por nosotros, ¿no? Se sacrificó por nosotros sin ser merecedores de ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros, ¿no? Para librarnos del pecado. Ok, muy bien, sin ser merecidores. Entonces, no es algo que merecemos, pero sí es algo que tenemos por la gracia de Dios, pensando en nuestra salvación, sí, por el sacrificio de Jesús. Y con respecto a ser un discípulo, igual, simplemente por la gracia. Muy bien. Me gustaría hablar sobre algunos conceptos en el texto bíblico. Y aquí tenemos un dibujo un poco chistoso con este camello y con el ojo de una aguja. Y de hecho es una aguja bastante grande. Sabemos que típicamente las agujas son mucho más pequeñas. Una pregunta, ¿alguna vez alguien le ha pedido hacer algo completamente imposible? Tal vez un familiar, su marido, su jefe, algún profesor en el colegio. ¿Alguna vez alguien le ha pedido hacer algo completamente imposible? Tal vez pasa más en el lugar de trabajo. No sé, pero a veces los jefes pueden ser
así como pidiéndonos cosas que son casi imposibles. Jesús es intencionalmente ridículo cuando usa la comparación de un camello que atraviesa el ojo de una aguja. Toda nuestra razón humana nos dice que tal cosa es imposible. No puede suceder. Este camello no puede pasar por el ojo de una aguja. Es imposible según nuestra razón humana. Pero tenemos un problema. Nuestra razón humana no nos dice que es imposible salvarnos. De hecho, nuestra razón humana a veces piensa que si yo soy mejor que él, o si yo soy un poquito mejor que ella, o si yo voy a esforzarme mucho, o si por lo menos, si yo puedo hacer más cosas buenas que cosas malas, entonces voy a estar bien en el cielo, voy a tener chance de alcanzar el favor de Dios y el cielo. A veces llamamos a esta idea el opinio legis, como esta opinión que tenemos, y es una opinión pecaminosa, que tenemos dentro de nosotros, que sí podemos salvarnos a nosotros mismos por las obras de la ley. Entonces Jesús usa un camello, proverbialmente el animal de mayor tamaño, y el ojo de una aguja, proverbialmente el agujero más pequeño, para enseñar a sus discípulos y para enseñar a nosotros, sus discípulos, que no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas. Todo depende de la gracia de Dios. Otro concepto que me gustaría revisar es esta idea de las riquezas. Una pregunta es pecado ser rico? ¿Qué les parece? Ana Lucía, ¿va a aportar? No es pecado ser rico. Sí, no es pecado ser rico, no es pecado tener riquezas. ¿Alguien puede identificar a este señor aquí en la pantalla? Este señor con todas estas estrellas en el cielo. ¿Quién es? Abraham. Abraham, sí. Y sabemos que él, este personaje bíblico, este señor del Antiguo Testamento, sabemos que él era sumamente rico. Él tenía muchas riquezas, pero Jesús describe el cielo como el seno de Abraham. Y sabemos también que Abraham fue justificado ante Dios, declarado inocente por la fe. Entonces sabemos que él era un creyente. Un verdadero creyente. Podríamos usar también el término discípulo, aunque no usaban este término en el Antiguo Testamento, pero en muchos sentidos él era discípulo de Jesús y también era rico. Entonces el problema en este mundo no es la riqueza. ¿Cuál es el problema más grande en este mundo? ¿El amor a la riqueza? Ok, bien, el amor a la riqueza, porque pues hay un versículo bíblico que siempre es mal citado, 1 Timoteo 6:10, que dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y muchas veces personas pueden decir que la raíz de todos los males es el dinero. No es el amor, que el amor para el dinero que puede causar muchos problemas. O pensando en como una panorama general más amplia, el problema es amar a cualquier cosa o cualquier persona
más que a Dios. Puede ser la riqueza, puede ser la bici, puede ser las vacaciones, puede ser, sí, puede ser cualquier cosa y a veces hay cosas muy buenas y tenemos la bendición de disfrutar de ciertas cosas y ciertas bendiciones en la vida, pero al amar a estas cosas o personas más a Dios es pecado, y el pecado es el problema más grande que tenemos en la vida. Entonces tenemos aquí este X para representar el pecado que tenemos. Y este señor, el joven rico, él no reconoció que él tuviera un problema muy grave, la imperfección, el pecado. Entonces, Dios expone a través de su ley que es un problema real, es un problema grave, es un problema que todos tienen, y lleva a los discípulos a hacer la pregunta: ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? Y tenemos en la Biblia la respuesta: todos Dice, pueden. dice la palabra de Dios, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Exactamente, sí, cuando el carcelero había un carcelero en Filipi, y él hizo la pregunta: señores, Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para salvarme? Y ellos no respondieron, pues tiene que hacer tal cosa, tiene que hacer esta cosa. Simplemente le respondieron: creen en el Señor, usted, su familia, y ustedes van a ser salvos. Exactamente. Todo es posible para Dios. Incluso pensando en el ladrón quien murió al lado de Jesús. Este hombre hizo algo tan terrible para merecer la pena capital, y poco antes de morir, él fue salvo, simplemente poniendo su confianza en Cristo. Sí, Bernie Rodríguez, adelante, un comentario. Una pregunta, porque ahorita viene a mi mente, ahorita hay muchas denominaciones que hablan enseñanzas sobre la prosperidad y enseñan que nosotros los cristianos tenemos que prosperar, y que entre más demos a una iglesia y entre más aportemos a la iglesia, más prósperos vamos a ser nosotros. Entonces la enseñanza está basada básicamente en prosperar y en bienestar material. ¿Estas enseñanzas riñen con esta enseñanza de Jesús de Marcos 10? No, muy buena pregunta. Sí, porque Marcos 10, lo que es la palabra inspirada de Dios, va en contra de esta mentalidad. Porque sí, lamentablemente muchas iglesias sí enseñan que, si somos cristianos bien sinceros y muy fieles, vamos a recibir la prosperidad y las bendiciones, pero nunca tenemos esta promesa por la parte de nuestro Señor Salvador, que de hecho Jesús dice que vamos a tener problemas en esta vida y que no va a ser fácil. Y sí, hay personas ricas como Abraham, había Job en el Antiguo Testamento, él también era muy rico. Hay Lidia, una mujer del Nuevo Testamento, pues sabemos que él estaba ella tenía como una empresa de tinta para tintar ropa, para cambiar el color de ropa. Entonces debe haber sido un trabajo muy bueno. Es muy probable que ella era muy rica. Entonces no es malo tener riqueza, pero no tenemos ninguna promesa en la Biblia que sí vamos a ser ricos debido a nuestro nivel de obediencia. Muchas gracias por esta aportación. Ok, en este curso entonces vamos a tener algunos vistazos hacia situaciones
en que Jesús interactuaba con las multitudes. Y vamos a estudiar estas partes de la Biblia para tratar de contestar estas preguntas. ¿Qué es un discípulo? ¿Soy un discípulo? Y si soy un discípulo, ¿qué significa para mi vida? ¿Qué voy a hacer mañana y durante la semana y durante el resto de mi vida, tomando en cuenta de que yo soy un discípulo de Jesús? A veces en este curso vamos a usar un método que llamamos el método de las 4C. El método de las 4C tiene pues 4 partes. Y la primera parte, el primer paso es captar. Usamos este método para que ustedes también pueden usarlo para compartir la palabra con los demás. Y el primer paso de captar, si vamos a tener alguna historia bíblica, si usted va a compartir esta historia bíblica con alguien más, la primera cosa que va a hacer es tratar de captar la atención, ya sea con una estadística, con una historia, con una pregunta. Pues si usted iba a enseñar Marcos 10, versículos 17 a 31, podría tratar de captar la atención hablando sobre la prosperidad, la teología de la prosperidad, hablando sobre las riquezas, hablando sobre un camello y el ojo de una aguja. La idea es tratar de captar la atención y luego contar la historia. Entonces, contar es el segundo paso, la segunda C. Y usted puede contar la historia usando sus propias palabras o simplemente leyendo la historia desde la Biblia. La tercera C es considerar. Es considerar. Y aquí tenemos bajo considerar 7 preguntas. Y con estas preguntas estamos tratando de entender bien los detalles de la historia. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles eventos ocurrieron? Y se resuelve el problema. Y si se resuelve, ¿cómo? Y bajo consolidar, hay 5 preguntas para tratar de aplicar la historia a nuestras vidas. Hoy en día, 2021, ya sea en Colombia, Bolivia, en México, donde usted se encuentre, y no importa su edad, no importa su profesión, vamos a tratar de aplicar la historia a nuestras vidas, a nuestros corazones. Lo vamos a hacer ahora, pero hemos llegado a las 9. Entonces, lo vamos a hacer rápidamente y les prometo, pues debo tener cuidado haciendo promesas, pero les prometo que en el futuro, en clases futuras, vamos a tener un poco más tiempo para hacerlo en grupo y va a haber la oportunidad de aportar, porque es muy bueno este método con la participación de muchas personas, porque, por ejemplo, pensando en quiénes son los personajes o cuáles son los objetos, a veces yo puedo olvidar de identificar un objeto, pero tal vez Dolores va a decir, pero sí, tenemos este objeto aquí, o Erasmo puede decir, pero también tenemos esta persona quienes no hemos identificado. Entonces, en el futuro vamos a tomar más tiempo para nuestros estudios de las 4C, pero vamos a hacerlo rápidamente esta noche. Otra cosita también, ya hemos llegado a la hora. Si alguien tiene que salir, puede hacerlo con toda confianza, no hay problema. A veces hay otros cursos, otros compromisos, estamos grabando la clase, entonces no hay problema si alguien necesita salir. Entonces, para cerrar nuestra clase,
vamos a considerar esta historia. ¿Quiénes son los personajes de la historia? ¿Quién quiere ayudarnos? El joven rico, Jesús, los discípulos. Muy bien, Jesús, sus discípulos, el joven rico. ¿Y cuáles son los objetos de la historia? ¿Qué tenemos aquí? El camello, la aguja, riquezas. Muy bien, ya, riquezas. Y yo no puse riquezas, pero sí tenemos las riquezas del joven rico. Tenemos sus rodillas, cayó sobre ellas, su rostro muy triste, camello, el ojo de una aguja, tesoro en el cielo. Entonces tenemos esta comparación entre los tesoros de este mundo y tesoro en el cielo. Las bendiciones de estar reunido con todos los creyentes de todos los tiempos alrededor del trono de Cristo. Ok, ¿dónde ocurrió la historia? Y esta detallita, este detallito es muy importante. No nos dice una ciudad necesariamente, pero sí tenemos una prueba. Señora Cruz, adelante. Y entre Judea y el mar del Jordán, en el área del Jordán, porque él estaba, bendijo a los niños en el Jordán, en el área de Judea. Entre Judea y el otro lado del Jordán, es lo que indica el capítulo anterior. Ok, muchas gracias por examinar el contexto. Y también dice en versículo 17, para seguir su camino. ¿Y a dónde iba Jesús? Él estuvo en camino a Jerusalén para entregar su vida en rescate por todos. Y de hecho, más adelante en versículos 32 a 34, Jesús anuncia su muerte. Entonces, él estuvo en camino a la cruz. Muy bien. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Pues podríamos contestar más o menos de la misma manera en algún momento poco antes de su muerte. Y vemos la compasión de nuestro Señor, que Él está rumbo a morir, Él está rumbo a Jerusalén, y Él toma tiempo para hablar con este joven rico. Ok, típicamente, pues, ¿cuál es el problema aquí? ¿Qué les parece? ¿Cuál es el problema? Sí, David González. Pues el problema es la falta de, pues para el hombre rico, ¿verdad? La falta, como el orgullo, ¿no? Que él tenía de sí mismo, por aparentemente él engañarse a sí mismo de que él era una buena persona. Ese es el problema, ¿verdad? El orgullo que a veces nosotros tenemos como personas, de que no vemos realmente lo que somos y vemos algo que realmente no somos. Entonces, eso, bueno, siento que es el problema, ¿no? Que el hombre rico no vio, o sea, la necesidad de cambiar algo en él. Al contrario, él a lo mejor, él creía que él estaba bien. Entonces, cuando el Señor Jesús le dice que lo siga y le dice que deje sus riquezas, él prefiere o sea, él prefiere dejar, no seguir al Señor Jesús y conservar su riqueza. Ese es el problema, ¿verdad? Que nos apeguemos más a las pertenencias de este mundo que a lo verdadero, a lo real que es el Señor Jesús. Muchas gracias, David. Sí, este joven rico dice, maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Qué pena, él piensa que ha cumplido con la ley perfectamente y sabemos que nadie puede hacerlo, pero él se creía el muy. Él pensaba, yo soy una muy buena persona, pero es un problema, su orgullo. Y podemos a veces nosotros caer en el mismo pecado y es un problema para nosotros también. Y mientras Jesús
está respondiendo a este joven, tratando de llamarlo al arrepentimiento, vemos un problema aún más grande, que nadie puede salvarse a sí mismo. Muchas gracias. Y tenemos la pregunta, entonces, ¿quién puede ser salvo? La sexta pregunta de este proceso de considerar es cuáles eventos ocurrieron en esta historia. Típicamente en esta parte del estudio tratamos de identificar los eventos claves cronológicamente que sucedieron en la historia. No lo vamos a hacer ahora por tema de tiempo. Y tenemos la séptima pregunta: ¿se resuelve el problema y cómo? Pues no se resuelve necesariamente para el joven rico. Él tenía la oportunidad y él se fue triste, pero sí tenemos un vistazo hacia la solución a nuestro problema, que con Dios todo es posible, incluso nuestra salvación. Yo, a pesar de mis muchos pecados, tengo el privilegio de saber con certeza que estoy rumbo al cielo. Igual usted tiene esta certeza debido a Dios. Entonces, las preguntas de consolidar: ¿de qué se trata la historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar? ¿Dónde ve el amor de Dios? ¿Qué me enseña a Dios a pedir y hacer? ¿Y cuándo sería buena situación para compartir? Entonces, ¿de qué se trata la historia? Un ejercicio que a mí me gusta, y pues el profesor Natán me enseñó este ejercicio, es tomar una cuenta, un relato bíblico, una parte de la Biblia, un capítulo, y tratar de resumirlo en 10 palabras más o menos. Entonces, ¿alguien quiere tratar en pocas palabras, darnos como un resumen de esta historia, por favor? Yo, para ser honesto, yo traté de preparar algunos ejemplos usando 10 palabras, y tengo algunos de 9, algunos de 11, entonces ni siquiera yo podría hacerlo en exactamente 10 palabras. Karen, adelante. Bueno, yo lo resumiría que haciendo tesoros, ¿dónde quiero hacer? Yo haría como una pregunta: ¿dónde quiero hacer tesoros? ¿Si en el cielo o en la tierra? Creo que eso ahí es donde se resume resumo yo la historia. Ok, muy bien. Tenemos este punto de aplicación, de recordar bien dónde debemos tener el tesoro verdadero, aquí en la tierra o en el cielo. También tenemos, pues, conecta un poco a la última parte de la historia, en que Jesús anima a personas a estar listos a dejar su casa y sus familiares para ser discípulo suyo. También algunos ejemplos pensando en la gracia de Dios. No puedo hacer nada. Dios hizo todo para mí. Podría ser un resumen. No puedo hacer nada. Dios hizo lo imposible para mí. Otro ejemplo: no soy salvo por las obras, sino por la gracia. Muy bien. Imposible ser discípulo, pero sí soy por la gracia. Otros ejemplos. Vamos a continuar a la segunda pregunta: ¿qué pecado me enseña a confesar? Y de hecho, David González nos ayudó un poco identificando el problema, que el orgullo es algo que a veces tenemos que confesar. Algo más que nos lleva a confesar esta historia. Sí, David, adelante. Su micrófono, perdón. Si puede activar, por favor. Yo pienso que también nuestra falta de disposición para
para seguir al Señor Jesús. Ese también es un pecado que nos invita a confesar, porque muchas veces cometemos este grave error, ¿verdad? Que ya conocemos parte del Evangelio y de las palabras del Señor Jesús, pero no estamos dispuestos a seguir al Señor Jesús, a hacer sus obras. Siento que es algo que debemos de confesar también. Muy bien contestado. Muchas gracias. Exacto, totalmente de acuerdo. Y ahora vamos a cambiar y después de ver el espejo y identificar nuestro pecado y confesar nuestro pecado, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios aquí? Tal vez alguien, si podría pedirle a alguien que todavía no ha aportado, ¿dónde vemos el amor? Melgaro, adelante, Melgaro. Muchas Sí, gracias. El gran amor que vemos ahí es que todo lo que es imposible para el ser humano, para el hombre, para Dios todo es posible, aunque nuestros pecados sean tan grandes, pero para Dios, con su preciosa sangre, nos quita todo y nos hace nueva persona y con nuevas oportunidades. Ahí lo miro yo, pastor. Muchas gracias. A usted, sí, de acuerdo, que Dios hace lo imposible para nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y ahora somos vivos, nuevas creaciones simplemente por la gracia de Dios, exactamente. Y podemos pensar en cómo Él hizo lo imposible, pues Dios Hijo, llegando a este mundo, tomando la carne humana, naciendo de una Virgen María, haciendo algo completamente imposible, pero no para Dios, viviendo una vida perfectamente en nuestro lugar, yendo a la cruz, muriendo y 3 días después haciendo algo imposible, resucitándose. Entonces vemos que Dios hizo lo imposible para nosotros, para hacer nuestra salvación, si posible. También muy interesante en la Biblia, en el texto para esta noche, el versículo 21. El versículo 21, Jesús lo miró y con mucho amor le dijo. Entonces Jesús no habló con severidad ni por ira, sino con compasión. Quería allanar un camino para apartar al hombre del engaño en que estaba respecto a que había guardado la ley. En paciencia, Él quiso invitar a este joven a seguirlo, a invitar a este joven a arrepentirse, y lo hizo con amor. Y podemos también ver en nuestras propias vidas todas las formas en que Jesús ha tenido paciencia con nosotros. Y podemos también pensar en nuestro llamamiento, nuestro llamado a ser discípulos, algo que no merecemos, pero algo que Dios hace en su amor. Ok, la cuarta pregunta, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Quién quiere ayudarnos con este punto de aplicación? O a veces usamos la palabra santificación. ¿Qué debemos hacer ahora? Bernie Rodríguez, adelante, sí. Creo que la enseñanza más importante es poner la mirada en la vida perfecta de Cristo, en su muerte, el sacrificio por nosotros, no en las riquezas ni las obras de este mundo, porque eso no nos lleva a ninguna parte. Muy bien, que siempre fijemos la mirada en Jesús, no en nosotros mismos, en las obras, en las riquezas. Muy bien, muy bien. Y la última pregunta, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? ¿Qué les parece?
pensando en sus amigos, sus vecinos, ¿cuándo sería una buena situación compartir esta historia? Sí, Dolores Sánchez, adelante. Gracias, pastor. Pues yo pienso que sería una buena situación compartir este mensaje para todas aquellas personas que están preocupadas por la economía, por el dinero, que trabajan para obtener más dinero, porque es como dicen, trabajo como negro para vivir como rico. Esa es una frase que dicen aquí, ¿verdad? No sé, allá en su país de cada uno, no sé, pero aquí se suele escuchar mucho eso y yo pienso que ahí sería una muy buena situación para compartir ese mensaje, que no por obtener muchas riquezas vamos a ser felices ni vamos a obtener nada, sino aquí lo principal es el amor de Dios y fijar nuestra mirada en Él. Muy bien, sí, muy bien. Y ustedes van a aprender, y ustedes quienes han tomado cursos con nosotros antes, van a estudiar la idea de una división entre la ley y el evangelio y la aplicación de la ley y el evangelio. Y usted puede usar esta historia, ustedes pueden usar esta historia para comunicar la ley y el evangelio. Si alguien piensa que están en buenos términos con Dios por sus buenas obras, podría usar esta historia para mostrarle a esta persona la verdad, que nuestra salvación no depende de nuestras obras. Pero también puede usar esta historia para comunicar el evangelio, las buenas noticias. Vamos a imaginar que tenemos un amigo quien cometió algún pecado súper grave y él o ella piensa, Dios nunca me va a perdonar. He fracasado tanto, estoy arruinado, estoy perdido. Usted podría usar esta historia para proveer consuelo, diciendo, sí, somos por nuestra parte perdidos, pero para Dios nada es imposible, incluso la salvación de cualquier persona. Como perdón, no recuerdo quién, alguien habló acerca de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo puede lavar cualquier persona de cualquier pecado. Entonces puede aplicar ambos, la ley y el evangelio, usando esta historia. Entonces, en resumen, casi vamos a cerrar. Muchas gracias por prestarme un poco más de su tiempo. ¿Qué es un discípulo? Un voluntario, por favor, para leer este resumen, esta respuesta. ¿Yo, profesor? Sí, adelante, Santos, por favor. Muy bien. Es importante que todos tengan muy claro que somos discípulos, que somos salvos y que tenemos vida eterna solo por la obra de Dios en Jesús, y nada es imposible para Dios. Amén. Muchas gracias. Y esto va a formar la base de todas las lecciones que siguen. Entonces, hoy día espero que todos estemos muy claros que somos discípulos por la gracia y después vamos a hablar más sobre lo que significa ser un discípulo para nuestras vidas. De hecho, el jueves vamos a hablar sobre lo que significa ser en Cristo, o qué quiere decir que somos en Cristo. Entonces vamos a seguir el jueves. Entonces, para cerrar esta noche, vamos a seguir usando el grupo de WhatsApp para la comunicación. Voy a compartir en el grupo de WhatsApp un video para ver, por favor, antes de la próxima clase, y una parte de la Biblia para leer y una pregunta para considerar. Y pues sí, nos toca
la próxima clase el jueves y pueden ustedes unirse en la mañana. No, tenemos todos los horarios en el grupo de WhatsApp. Aquí en Ecuador, en algunos países es a las 10 de la mañana o a las 8 de la noche. Entonces vamos a cerrar con una oración y podemos despedirnos nuevamente. Muchas gracias por estar aquí. Me alegro mucho ver tantas personas desde tantas partes del mundo aquí para hablar sobre este tema importante, ser un discípulo de Jesús. Entonces vamos a orar. Dios de gracia, gracias por este nuevo día. Gracias por los estudiantes quienes están aquí. Gracias por permitirnos hablar hoy sobre cómo por tu gracia somos tus discípulos. Perdónanos por los momentos en que no hemos vivido como discípulos tuyos. Ya que nada es imposible para ti, sigue capacitándonos mediante la obra del Espíritu Santo para vivir todos nuestros días como tus seguidores, como tus discípulos. Dios Padre, que tu Hijo sea con cada uno de nosotros durante esta noche, durante este curso y durante todos los días de nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, muchas gracias a todos y hemos terminado la clase para esta noche. Y una pregunta, Dolores. Gracias. A ustedes, gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas Gracias, noches. pastor. Buenas noches. Bendiciones a todos, compañeros. Buenas noches. Voy a cerrar la reunión y voy a subir la grabación a YouTube y compartir el link en el grupo de WhatsApp. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, pastor. Buenas noches.